Hoy es un día especial. A que no saben quién festejamos hoy. A ver. A Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Alguito vamos a decir de él. ¿Por qué? Porque fue un papa muy lindo. Levanten la mano los que no lo conocieron en la televisión. Los que no lo conocieron. Todos los demás lo conocieron. Bien, ¿quién no lo recuerda a San Juan Pablo II? El 2 de abril del 2005 nos dejaba el Santo Padre previo a un saludo de la ventana allí del lugar donde él se aparecía para dar sus mensajes y fue como una impotencia de no poder hablar porque creo que le habían hecho una traqueotomía ya y entonces hizo así. Ella no lo vimos nunca más. Con ese saludo de la ventana lo recordamos siempre y este 2 de abril a los pocos días moría y recuerdo, al menos la impresión que yo tuve, es que es como que la humanidad toda quedamos como huérfanos. ¿No sintieron eso cuando murió el Papa? ¿Por qué? Porque un Papa como él, después de 27 años casi de pontificado, es decir, un periodo muy largo, hay poquitos pontificados que han sido así tan largos como el del Papa Juan Pablo, ya estábamos acostumbrados. Pero aparte, porque el Papa Karol Wojtyła tuvo un carisma extraordinario, en todo sentido. No solo por su santidad, evidentemente, sino por su bonomía de persona, su manera de presentarse ante el mundo, su simpatía, un Papa fotogénico, ¿no? Un Papa extraordinariamente carismático, donde iba a todos los lugares donde iba, que fueron 146 viajes en la Italia y 104 viajes en el mundo entero. Imagínense, un Papa que desde el principio mostró este gran carisma de ser como el Papa que le hacía falta a la humanidad. Pero ojo, no solo para el mundo católico, sino para el mundo protestante, para el mundo budista, por todas partes donde él anduvo, era como una figura, por decirlo así, universal, más allá del ámbito solamente católico. Es por eso que ese momento del funeral, que ustedes recordarán, donde presidió el cardenal Ratzinger, en un cajón muy simple de madera, donde habían puesto la Biblia, allí ese momento de gran dolor para toda la humanidad, se habían hecho cita en la Plaza Vaticana de San Pedro de múltiples lugares del mundo y de muchas religiones, no solo la católica. Entonces, esa experiencia de haber experimentado a un papá, a un padre, a un buen pastor, un pastor que estaba dispuesto de alguna manera a dar la vida por sus ovejas, como dice San Juan capítulo 10, el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Sabe lo que le implicó a Juan Pablo II? No solo los viajes, el pontificado, un esfuerzo sobrehumano a veces, por los horarios de los aviones que van y que vienen, por la adaptación, porque él se preparaba con muchísimo entusiasmo
en las homilías para decirlas en el propio idioma del lugar. Todo eso significó pues un trabajo previo muy grande. Dicen que el Papa Juan Pablo II preparaba sus viajes largamente y así lo veíamos como un verdadero políglota, ¿no? Es decir, hablando en diversas lenguas. ¿Cuántas veces nos visitó en México? A ver si un mexicano se recuerda cuántas veces nos visitó el Papa en México. Acá dice 5. A ver, ¿solo 3? ¿Solo 4? 5 veces. Ningún país del mundo, ni siquiera Polonia, fue tan visitado como lo fue visitado México por San Juan Pablo II. Vino a entregar su pontificado a María de Guadalupe. Vino a consagrar su pontificado en su primera visita a la Virgen de Guadalupe, porque ustedes saben que Juan Pablo II era un hombre muy amante evidentemente de Jesucristo, evidentemente de la Eucaristía, porque se preparaba muy bien en cada celebración eucarística, pero de la Virgen María había hecho la consagración mariana de San Luis María Griñón de Montfort a la Virgen y a la sabiduría encarnada por medio de María, como esclavitud mariana. Por eso su lema pontificio era totus tuus, todo tuyo María, totus tuus, se acordarán ustedes, ¿no? El lema de Juan Pablo II. Pues ustedes saben también que este gran Papa, yo les podría hacer como un recuento así rápidamente de sus grandes talentos. Su magisterio, es decir, la enseñanza de este pastor fue una enseñanza en todos los órdenes magistral. Pero no hay tema que no haya tocado profundamente, sobre todo el tema de la dignidad humana, porque piensen ustedes que él venía de su Polonia natal en momentos muy difíciles, en los cuales había estado el nazismo y el comunismo, y que habían hecho desastres allí, estos sismos que estaban en Polonia. Muchos de sus amigos habían perdido la vida, muchos sacerdotes que él conocía fueron asesinados. Esas cosas tremendas que suceden en la guerra y en las tomas estas de las naciones cristianas, ¿no? Con otras posturas ideológicas, pues Juan Pablo II perdió muchos seres queridos a quienes estimaba. Entonces, cuando asume su pontificado, va a ser el gran defensor del hombre, el gran defensor de la dignidad del hombre. Redentor homini será su primera encíclica que encuadrará todo su futuro pontificado, porque allí les habla a todos los hombres de todo el mundo sobre la dignidad del hombre y sobre cómo la humanidad no tiene que temer en abrir las puertas al Redentor. No teman de abrir las puertas al Redentor, porque el único Salvador del hombre es Jesucristo nuestro Señor. Esa firmeza y esa fuerza que tenía un lenguaje claro para todos los hombres, porque el mensaje no solo era para el mundo católico, sino para todos. La firmeza de defender la dignidad humana desde el seno materno, desde que es concebido el niño y por tanto en Evangelium Vitae,
y en otros documentos más, estoy nombrando alguno de él, señala allí la dignidad humana desde el seno materno hasta que el Señor se lleve, es decir, para defender también que no es posible la eutanasia para las personas adultas. Y por tanto nos intimaba a defender la vida, a defender el hombre, todo el arco de su existencia, porque el primer derecho que tiene el hombre es el de existir. ¿Y quién soy yo para cercenar la vida humana? ¿No? Entonces, invitaba a todo el mundo a hacerse eco del Evangelio de la vida. ¿Qué es eso? Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida, a predicar en favor de la vida desde el primer instante de la concepción. Hoy, ante esta realidad tan tremenda del aborto que nos amenaza por todas partes, especialmente con las leyes inicuas de la posibilidad de que una madre pueda asesinar a su hijo, que contraría evidentemente los mandamientos de Dios, porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Y el dar la posibilidad de asesinar la madre o el padre a su hijo, pues es algo tremendo. Que los cristianos estemos no cumpliendo los mandamientos de Dios como Dios manda, y los cristianos estemos con mentalidad abortista, es una de las peores cosas que pueden suceder en el mundo cristiano, porque si hay mandamiento que defender, hay mandamiento que nos manda negativamente, no matarás, lo cual significa defiende la vida. El Papa Juan Pablo II decía muchos temas, el tema de la filosofía, porque había entonces, y lo sigue estando, pues una filosofía subjetivista, a la cual sale al paso, que lleva evidentemente problemas en el orden del pensamiento. Tocó temas teológicos varios, el tema litúrgico, el tema eucarístico, el tema social. Es decir, es un papa que abordó con un magisterio extraordinariamente fecundo todas las realidades del hombre contemporáneo. Y eso es muy bueno, Abordó el tema de la familia, el tema de los laicos, el tema del sacerdocio, etc. Decía que uno de los grandes carismas que ha tenido ha sido el de la enseñanza, el del ser papá de la humanidad, ¿no? El de caerle muy simpáticamente a todos, porque siempre tenía esa simpatía, esa bonomía, pero no hay que olvidarse que la fuerza de Juan Pablo II estaba en la oración silenciosa y profunda. ¿Quién lo ha visto de repente en el Coliseo, afirmado en su cruz, haciendo su Vía Crucis, en un momento místico realmente grandioso? Porque no sé si ustedes habrán visto, ahí ya era de noche en las estrellas y se hacía un Vía Crucis, y el Papa iba con su cruz esa de los brazos caídos, que es esta, ¿no? Nada más que grande. Y afirmado en esa cruz, Juan Pablo II pedía probablemente a ese Cristo que padecía por nosotros y que moría por nosotros en un Viernes Santo,
pedía por toda la Iglesia universal. Un Papa profundamente orante. Así se preparaba para las santas misas previamente, con largo tiempo de adoración, y celebraba siempre con un misticismo su Eucaristía. Una vez dice que las monjitas no lo encontraban al Papa Juan Pablo II para desayunar. Y buscaban acá esas monjitas que lo atendían, que eran unas monjitas polacas, ¿no? Y resulta ser que lo encuentran en la capilla, volteado hacia abajo, con las manos en cruz. Y no lo querían interrumpir. Su santidad está bien. Estábamos preocupados por su santidad. Pues yo también estaba preocupado de mis santidades. Tenía esas cosas muy hermosas, esas salidas, ¿no? Acuérdense que lo que les decía a los mexicanos con toda simpatía: México sabe cantar, México sabe bailar, pero sobre todo sabe gritar. Un papa que dicen que en los salones del Vaticano cantaba, cuando volvía de México para allá, cantaba y tarareaba las canciones que le cantaban aquí en México. México siempre fiel, se amaba profundamente a México. Hay un libro donde trata Valentina Alasraqui, aquella periodista que seguía todas, las visitas del Papa para todas partes. Ha escrito un libro muy hermoso sobre las 5 visitas del Papa Juan Pablo II a México. Y no debemos olvidar que él nos ha regalado a San Juan Diego, es decir, la beatificación, la santificación de Juan Diego. La beatificación primero cuando era relativamente joven, y la santificación de Juan Dieguito fue ya, ni siquiera el médico le daba permiso para poder venir. Creo que era en medio de un viaje a Canadá. Él insistió de darnos a San Juan Diego como santo. Y así, viejito y cayéndosele las babitas y todo, nos quiso regalar a San Juan Diego. Y también a estos hermosos mártires de Tlaxcala, los 3 niñitos, Cristóbal, Antonio y Juan, creo que es el otro. Esos 3 niñitos que murieron mártires en 1526, 1529, niñitos indiecitos, por si no lo conocen, murieron mártires al servicio de la verdad de Jesucristo. Son los primeros mártires mexicanos. Ya no es más San Felipe de Jesús, que era protomártir mexicano. Estos niñitos se le adelantaron todavía porque son años antes que Felipe, ¿no? Que San Felipe de la Cruz. Pues, ¿qué podemos decir de un papa tan hermoso? Yo lo he podido gozar bastante de cerca porque estuve en Roma cuando todavía él era pontífice, así que lo pude saludar, lo pude ver, me regaló un rosario. En algunas que otras ocasiones participé de las misas de Juan Pablo II. Piensen ustedes, saludé a un santo, di la mano a un santo. Ustedes escucharon las palabras de un santo. Ahora se nos suena muy fácil decir es santo, pero para ser santo ustedes saben que no es así porque sí. Él no es santo porque ha sido un papa simpático. Es santo porque hubo todo un proceso de estudio sobre las virtudes heroicas de Juan Pablo II. Les voy a contar esta anécdota para que vean esas virtudes heroicas. En mi país
Tucumán es una temperatura horrorosa de 40 grados. El día que fue Juan Pablo II era un calorón tremendo. A la mañana tenía en Tucumán y volaba de Tucumán a Salta, que es mi provincia, ¿no? Con otro calorón tremendo a hacer otra celebración, 2 celebraciones al día, con todo lo que implica. Lugar distinto, cambio de horarios, un lenguaje distinto y después. Después de eso, ya de nochecita, es llevado a la curia y le dice al señor arzobispo, entonces, señor arzobispo Blanchot, vamos a la capilla, monseñor. Se fue el Papa a orar, cayó de rodillas, no en el reclinatorio, sino en el suelo. 1 hora sin moverse de rodillas. Dice el señor arzobispo, nos contaba a nosotros los sacerdotes, a mí ya me salían estrellitas de las rodillas del dolor y el Papa estaba. Y después de eso, de los 2 celebraciones de calorones y todo, y esa hora frente al Santísimo, le dice a monseñor, usted si quiere siga con sus habituales obligaciones que yo voy a hacer en mi Vía Crucis diario. Papa hacía el Vía Crucis diario. Después de toda esa gimnasia tremenda, otra hora más de Vía Crucis. ¿De dónde salía tanta fortaleza, sino de la gracia de Dios, de una fuerza sobrenatural impresionante? El padre Faustino le comentaba hoy a las monjitas, como para ir cerrando, que estuvo celebrando esta mañana, esta anécdota muy hermosa que fue muy conocida. Le cuentan al Papa Juan Pablo que había un mendigo que era sacerdote, que estaba cerquita del Palacio Vaticano, y entonces él lo hizo llamar, ¿no? Lo hizo llamar, lo sentó, lo hizo desayunar, etcétera, etcétera. Y después de eso le dice al mendigo, sacerdote mendigo, me confiesa, le dice el Papa al mendigo. Y le dicen, no tengo licencias eclesiásticas, me la han quitado y no puedo confesar. Pues yo soy el Papa y se las doy. Y se puso de rodillas ahí el Papa Juan Pablo II. Y se imaginan cómo lloraría ese sacerdote de tener al Papa arrodillado frente a un mendigo, porque era prácticamente un mendigo sacerdotal. Lo reconstituyó, lo valoró como sacerdote y lo puso a trabajar no sé en qué lugar. Creo que al servicio de las hermanitas de la Caridad de Calcuta, ¿no? Por ahí cerca. Esas anécdotas tan simples, donde el Papa no se olvidaba de quién había visitado, acá en los viajes que hizo a México, no se olvidaba ni siquiera del nombre de aquel policía que lo había estado de cerca en la organización. Pasaban los viajes y se recordaba su nombre. Un hombre que veía miles de gentes. Pues, ¿qué vamos a hacer? Agradecer, porque son dones magníficos de la providencia. Un padre y pastor, así como Juan Pablo II, es un don maravilloso para la Iglesia, en todo lo que se hable de él. Pues vamos a agradecerle eso al Señor, vamos a pedir también por el Papa Francisco, por el Papa Emérito, siempre tenemos que pedir también por el Papa Benedicto, que hizo un pontificado cortito. Parecía que ya al morir Juan Pablo II decía uno, ¿y ahora? Pues ustedes saben que la Iglesia de Cristo sigue, ¿no? Y el Papa Benedicto hizo un pontificado cortito, pero muy hermoso también, muy humilde. Es un Papa muy hermoso, emérito, muy humilde. El Papa Francisco, que tiene
tantos problemas que son problemas de la actualidad, pues estamos viviendo un mundo contemporáneo bien complejo. Y nos están jalando de arriba porque nos hemos olvidado de Dios. Yo les recordaba no hace muy mucho que en el mes de septiembre hubieron terremotos por todas partes, huracanes, volcanes en la isla de allá de las Canarias, La Palma, y siguen los terremotos en San Juan, Argentina, hace unos poquitos días, y no sé en qué otro lugar, un volcán que erupcionó en Japón, tremendo, una explosión de un volcán en Japón. Todo en estos días, septiembre, octubre. ¿Qué nos están queriendo decir? Acá dice el Evangelio algo para que tú reflexiones. Mira, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen van a llover. Pues analiza tú qué nos quiere decir Papá Dios con todos estos elementos de la naturaleza adversos al hombre hoy. Analiza. ¿Será que estamos muy bien o será que nos hemos olvidado de Dios? Pues todos tenemos que hacer un mea culpa, una conversión, un acercamiento a Dios, un deseo de vivir, como dice acá el Salmo de hoy, de cumplir los mandamientos de Dios. Y si nos cuesta cumplirlo, hay que pedirle la gracia a Dios que nos ayude a cumplirlos, ¿no? Para que pueda vivir nuestro corazón en paz, en gracia de Dios, en el cumplimiento de las obligaciones que todos tenemos como cristianos. Y sacarse de la cabeza la mentalidad abortista que el mundo cristiano hoy la tiene, por desgracia. No es solo el político que quiere poner el aborto. Mentalidad abortista hay cuando dos novios tienen sus relaciones y como no quieren comprometerse con la vida, toma la pastilla el día siguiente. Eso es mentalidad abortista. Mentalidad abortista es tener el DIU, mentalidad abortista es no querer la vida, y es el mundo cristiano el que está asesinando a sus propios hijos. No solo porque hay leyes abortistas, sino que se nos ha hecho costumbre. Entonces hay que reaccionar porque esas son las cosas que más le duelen a Jesús y a María. Y ofenden al Dios de la vida, ofenden a nuestro Papá del cielo. Y mientras el mundo cristiano no cambie, pues seguiremos sirviendo a los ídolos, a Satanás, a la muerte. Pues le pedimos esa gracia a Dios. Le pedimos la gracia del Evangelio de la vida que tanto predicó Juan Pablo II, que nos dé el valor de predicar el Evangelio de la vida por todas partes. Y para que se radique de todos los horizontes del mundo cristiano toda esa mentalidad que no está en favor de la vida. Amén. México sabe rezar. Sabe cantar, pero más de todo sabe gritar. México siempre fiel a Dios.
hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul.